Muy buenos días, mi nombre es Valeria Muñoz Ramírez, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira en el programa de Ingeniería en Sistemas y Computación. Este trabajo es presentado al doctor Ricardo Moreno Laverde. Este es el noveno ejercicio del trabajo número 1 de programación 1. Este ejercicio nos pedía recibir dos valores de entrada de las dos medidas de los ángulos de un triángulo y el programa hallaría la tercera medida faltante del ángulo. Entonces, para empezar, mi programa tiene una salvedad y es que este programa funciona exclusivamente con números enteros o de punto flotante. Lo primero que se le imprimirá al usuario es donde se explica qué hace este programa. Este programa encuentra el valor del ángulo faltante de un triángulo al recibir el valor de los otros dos ángulos. Luego se le devuelve un dígito del valor del primer ángulo del triángulo para recibir este primer resultado. He definido un identificador llamado P donde se almacenará el valor del primer ángulo. Este valor lo ingresará al usuario por el teclado. Luego de almacenarlo, se le devuelve otro segundo y digite el valor del segundo ángulo del triángulo. He definido otro identificador llamado S en el que se almacenará este segundo ángulo del triángulo. Y finalmente tengo un printf donde se le imprimirá el resultado final. Entonces la operación que se hará será sumar los dos valores que el usuario ingresó, que es el valor de cada ángulo, la medida de cada ángulo, y ese resultado se le restará a 180 grados, que es lo que deberían valer los tres ángulos. Entonces vamos a hacerlo. El primer ángulo vale 45, el segundo vale 32 y el valor del ángulo restante es de 103 grados. Ahora vamos a hacerlo con 45. Y esto es correcto. La suma de ambos menos 180 da 90. Ahora hagámoslo con 60. Y me dice que el valor del ángulo restante es de 60. El diagrama de flujo de datos de este ejercicio es el siguiente. Tiene un inicio, luego tiene una salida de datos, que es donde se explica lo que hace el programa y se pide el primer valor, que es el primer ángulo del triángulo. Esto se almacena, tiene una entrada de datos, que es por donde el usuario ingresará por el teclado el valor del primer ángulo, que hará almacenado en P. Luego tiene otra salida de datos, que es donde va a estar, donde se pide escribir el segundo ángulo. Esto tiene una entrada de datos, que es donde el usuario ingresará por teclado el segundo valor del ángulo del triángulo. Y luego tiene otra salida de datos, que es donde se le mostrará el resultado. Y así termina este programa. Le pregunté a ChatGPT que hiciera un programa y lo que hizo fue lo siguiente. Primero le imprime al usuario que ingrese el valor del primer ángulo y esto lo deja guardado en el identificador ángulo 1. Luego le pide que ingrese el valor del segundo ángulo y esto lo deja guardado en el identificador 2. Luego le pide Luego de tener estos dos valores, lo que hace es que definió otro identificador llamado ángulo 3. Y en ese identificador hace la operación, suma los dos ángulos, los dos identificadores y le resta 180. Y finalmente en este otro printf imprime el resultado. Entonces el tercer ángulo del ángulo, el tercer ángulo del triángulo es, y hace referencia a este identificador donde está la respuesta. Eso sería todo por este ejercicio. Hasta luego.